en esta hora. Estamos confiados de que nuestro Dios está en medio de nosotros y vamos a empezar nuestra reunión con una pequeña adoración y vamos a empezar agradeciéndole a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras familias, en nuestras vidas, en todo, en la tierra, en toda la tierra. Hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré. Y ahí donde estás, adora al Señor. Y cree que Él va a saciar la sed que tenemos. Tengamos una expectativa en Él, de lo que Él va a hacer en nuestras vidas, de lo que Él va a plasmar en nosotros. Que eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres el Dios sobrenatural. Con aceite de tu espíritu para poder proclamarte. Dile, lléname, Espíritu Santo. Testigo yo seré. Le rindo mis pensamientos, rindo mis emociones a ti, oh buen Dios. Hoy te entrego mis pensamientos, hoy te entrego mis emociones, te entrego mis acciones. Y puedo declarar y puedo decirte, amado Señor, que estoy sediento por ti, que tengo sed por tu presencia, hambre por tu presencia. Quiero sentir tu presencia en cada momento de mi vida. Que yo pueda entregarte mis debilidades, que las puedan multiplicar. Que se haga realidad la matemática del reino. Hoy quiero entender cómo funciona la matemática del reino. Plasma mi corazón. ¿Cómo funciona? Y testigo seré.
Dile, revela tu presencia, revela tu gloria en mi vida, revela tu presencia, tu palabra, revela. Hoy abro mi mente, mi corazón, lo abro a ti, lo abro a ti, lo abro a ti, lo abro a ti. Que tu gloria caiga sobre mi vida, que tu gloria caiga sobre mi familia, que tu gloria caiga sobre mi casa en el nombre de Jesús. Quiero más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Y el Espíritu Santo quiere más de ti, más de tu gloria, más de tu fuego sobre mi vida. Pero somete mi carne, somete mi voluntad, somete mis pensamientos. Y si puedes, levanta tus manos al cielo. Y dile, lléname, lléname, a lléname. proclamarte. Juntos Hoy lámparas de Jesús. con aceite Dile, de tu lléname, espíritu. lléname, 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 lléname. Yo iré a Con tu proclamarte. aceite fresco, Un testigo yo soy con de tu aceite fresco. Jesús. Padre, derrama tu aceite sobre esta clase. Derrámalo, derrámalo. Espíritu Santo, toca a cada persona. Tócalo, Levanta Espíritu tus Santo, manos toca tu y corazón. clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta Un tus renovar espiritual está haciendo. Y me ramasanda la bastilla, Otra vez ramasaya. dile. Llena hoy mi Dile, lámpara, lléname. Señor, Llena hoy mi con lámpara. aceite de tu espíritu. Dile, Yo te un quiero testigo recibir. yo soy de. Decláralo, dile. Llena hoy mi Dile, llena, lámpara llena mi cuerpo. Llena mi con espíritu. aceite Llena mi ser. fresco. Yo iré. Un testigo yo soy. Otra vez dile. Dile lo más profundo de tu Mi corazón. lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Siempre a Un proclamarte. testigo yo soy de Jesús. Y ahí donde estás, dile gracias, Espíritu Santo, porque tu gran amor me envuelve, porque tu gran amor me llena más y más de ti. Que tu misericordia, tu amor me envuelvan en cada instante. Hoy te entrego mis pensamientos, Señor, y me abro a ti, Espíritu Santo, para que hables a mi corazón. Ahí cada uno diga al Espíritu de Dios, habla a mi corazón en esta hora, llena mi vida de tu presencia y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a ver entonces en esta hora un pequeño video. Vamos a verlo, vamos a ver cómo nos funciona esto. Se llama Elías y la viuda de Serepta. Vamos a verlo.
Recuerden, Dios va en busca de nosotros. Gracias. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Así como Jehová vive, que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y morir. No tengas temor. Ve, haz como tú has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero que vivan cada emoción que estamos viendo.
Muy bien, muy bien. Bueno, espero que este video ha sido de gran reflexión para nuestras vidas. Entonces, a ver, cuéntanos, Mónica, ¿qué puedes tú concluir? Activa tu micrófono y cuéntanos qué podrías concluir de esto. Bueno, ahí vemos que está el profeta con la viuda de Sarepta, ¿sí? Eh, Ujú, ellos se encuentran y él le pide que le diera de comer, que le diera primero de beber algo, agua, y luego le pide que si le da una, como, que qué tienes de comer, ¿sí? Y ella le dice que solo tenía eh, un puñado de harina, un poquito de aceite, y para ella, para su ujú, hijo, comer y morir, ¿sí? ujú, Entonces, eh, eso pues es un acto profético porque pues él no le estaba pidiendo para, o sea, o sea, Dios nunca nos pide algo para quitarnos, sino para multiplicarlo, ¿no? Y en ese ujú, momento, cuando ella obedece y escucha pues la voz de Dios a través del profeta, ¿sí? Porque ella cree, ¿sí? Entonces ella va, prepara y se la da al profeta, dice que la vasija, o sea, nunca cesó el alimento, ¿sí? Ella tuvo para ella y su hijo y pues el hijo no murió, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo Dios es un Dios que multiplica, que nunca nos pide para quitarnos, para destruirnos, sino es como la oportunidad de Dios para bendecirnos, ¿sí? Para que lo poco que tengamos, poderlo, o sea, porque Dios siempre mira el corazón, no cuánto sembramos, no cuánto damos, sino lo que, como la fe que hay en nosotros de creer que Dios puede hacer algo, ¿sí? Son como esos momentos donde uno ve la mano de Dios y a veces, pues, a mí me ha pasado en momentos que pasé ujú, crisis o pasé dificultades, yo entraba en pactos con Dios y yo le decía, Señor, eh, no tengo para trabajar o no me ha salido trabajo porque pues yo en ese tiempo trabajaba, en los tiempos que viví esos tiempos, trabajaba independiente, entonces hacía domicilios y trabajaba con comercio, entonces había momentos que eran buenos y momentos, sí, como todo, ¿no? Momentos buenos y ujú, momentos difíciles. Y yo hacía pactos con el Señor y veía su respuesta como el Señor enviaba dinero, recursos o me enviaba mercancía para vender, o sea, se abrían como los cielos y yo podía entrar en ese tiempo de siembra para bendecir su obra y extender su reino, ¿sí? Pues se puede en esa ujú, parte, también digamos, bendecir un profeta, un líder, o también una persona que necesita, porque el que presta, dice que el que bendice al pobre, le presta a Dios, ¿no? Entonces, en este tiempo, que ha sido un tiempo como de oportunidad de cambiar como la mentalidad, como que siempre uno andaba como que en el trabajo, como que en lo de la familia. Ahorita ha sido un tiempo donde muchos hemos tenido que sacar de lo que tenemos para bendecir a otros y Dios también pues nos lo ha multiplicado, ¿sí? ujú. Porque, Muy ujú. bien, excelente. Gracias, Mónica, muy bien. Nubia, quiero que entre todos leamos esta pregunta, pero entonces, Nubia, porfa, léenos la pregunta, por favor. Dice, buenas noches para todos, primero que todo. Buenas noches. Ujú, Dice, concibe la idea de que el sufrimiento tiene un papel importante en nuestra vida y por qué.
Listo, Bueno, muy bien. Entonces tenemos un segundito para pensarlo, pensemos bien la respuesta, el por ok, qué, si es sí, no y por qué. Entonces tú empiezas, ¿listo? Cuando tú quieras. ok, Santi, gracias. ¿Tengo un minutico para pensar? Ujú, ujú. Ok, gracias. Sí, señora. Bueno, dice la pregunta dice, ¿concibe la idea de que el sufrimiento tiene un papel importante en nuestra vida y por qué? Claro que sí, el sufrimiento tiene un papel muy importante en nuestra vida porque en el sufrimiento es donde está nuestro proceso, donde se pule nuestro carácter, donde aprendemos a valorar lo poco que tenemos, lo valoramos. En el sufrimiento es donde uno dice, Dios mío, cuando yo tuve, no lo valoré. Ahorita que sufro, escasez, bueno, tristezas, decepciones, uno dice, Dios mío, este sufrimiento me ayuda. Entonces, uno aprende a valorar de lo más mínimo a lo mucho. Aprendí uno a valorar hasta el aire, lo aprendí uno a valorar. ¿Y por qué? Porque en el Ujú. sufrimiento es donde nosotros aprendemos nuestro carácter se pule. En el sufrimiento es donde uno dice, Dios mío, o sea, lo hace a uno más fuerte. Si uno sufre y uno es sensible y uno dice, no, Dios mío, esto me fortalece, porque en el sufrimiento es donde yo tengo que salir adelante, lucharla, y ya uno como que por el hecho de ser humano, ya uno como que se vuelve fuerte, duro, ya uno no se vuelve como, ay, Dios mío, a toda hora, tristeza, amargura, no, hay que echar para adelante y todo esto, porque el mismo sufrimiento es como una enseñanza, una clase de vida para uno mismo. Entonces yo pienso Muy que si el Señor bien. permite que tengamos sufrimientos, es precisamente para eso, para pulir nuestro carácter, para enseñarnos a valorar lo poco, lo mucho que tenemos. ¿Y el por qué? Porque ahí es la enseñanza, ahí es donde nos hace fuertes para salir adelante. Muy bien, excelente, muy bien. A ver, Lina, cuéntanos, ¿tú qué piensas? Buenas noches. Eh, bueno, espero que todos nos encontremos bien, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo, el sufrimiento es necesario. No es, o sea, no hacía parte del diseño de Dios, de su diseño original, que nosotros estuviéramos, o sea, que pasáramos algún sufrimiento. Pero debido a la caída, pues, vinieron muchas cosas a nuestra vida, ¿no? Y a través del sufrimiento, pues dice Dios en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero que de todas Él nos va a librar, ¿no? Y Él usa esas vivencias en nuestra vida para perfeccionar nuestro carácter, siempre y cuando pues seamos sensibles a su palabra. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido que te zarandee, Jesús pudo haberle dicho, no, no lo puedes tocar, pero había algo eh, que, que Pedro tenía que reconocer en su vida y que ese zarandeo lo tenía que vivir para el propósito que Dios tenía en su vida. Entonces yo creo que aquellos padecimientos o aquellas situaciones que nosotros vivimos hacen parte del plan de Dios, de ese plan precioso que tiene para nosotros, en donde a través del sufrimiento nos muestra áreas de nuestra vida que tenemos que mejorar, que tenemos que corregir y que si confiamos en Él, pues vamos a salir adelante, ¿sí? Entonces yo creo que sí tiene, el sufrimiento tiene un papel importante en nuestra vida.
cuando tenemos a Dios en el corazón, eh, lo podemos de pronto discernir mejor. Aquellos que en el momento no conocen a Dios, pues entran en angustia, entran en preocupación, pero eso hace parte de un propósito divino, para que aquella persona que de pronto no conoce de Jesús entra en una etapa de algún problema, alguna situación de enfermedad o de problemas de pareja, no sé, cualquier situación que le cause un sufrimiento, el propósito de Dios es que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él porque Él es el que nos va a ayudar a solucionar. El reconocer que tenemos un error, que tal vez eso que está pasando hace parte de mis malas acciones y me lleva a a la búsqueda de Él, al arrepentimiento y a tener un cambio. Entonces, pues esa es mi apreciación. Se dañó la conexión. No oigo nada. Qué pesar. ¿Aló, me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Vale. Sí, Santiago, yo sí te escucho. Listo. Sí, Listo, sí, súper. yo también te escucho, Santiago. Es que no he activado el micrófono y estaba hablando solo. Bueno, entonces, como todo tiene relación con todo, estamos hablando sobre el reino inconmovible de Dios, estamos hablando sobre que Dios quiere que nosotros conozcamos las áreas de nuestras vidas, que nosotros podamos vivir en pos de ellas, que nosotros podamos también empezar a sanar áreas de la vida de otras personas. También quiere que practiquemos sus matemáticas. Y las de matemáticas de Dios no son nada complejas, son muy sencillas. Y quiero que por favor, Daniela, entonces léenos la historia que está en la página 63 del libro Practiquemos las matemáticas de Dios. Bueno, ¿página que me dijiste? 63. 63. 63. Ah, ok, listo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿O se escucha ruido? Una pregunta, te escuchamos bien. Una pregunta, Daniela. ¿Tú leíste este texto? ¿Lo leíste? Lina, Sí, sí, perdóname, señora. Lina, no, sino, ¿aló? Luz. Daniela, Bueno. Santiago, Sí, sí, te escucho. como Daniela va a leer, que apaguemos todos los micrófonos para que no escuchemos ruido, Señora. sino solo la voz de Daniela. Sí, porfa. Inclusive le preguntaba a Daniela si ya leyó el texto para que entonces nos des un pequeño resumen de lo que pudiste captar de esta historia bonita. Y todos No lo apagamos leo, entonces el sino les micrófono. doy el resumen, ¿sí? O sea, no los leo, Sí, sino que sí, le como doy ya el lo resumen. leíste, entonces, Ah, ok, ajá, listo, dale. Bueno, así es. ahí habla básicamente de una niña llamada Hattie Mae. Lo que pasa con esa niña es que ella no la dejaban, o bueno, digamos que la escuela dominical tenía ciertos cupos y no había espacio para ella. Me imagino que tenían un espacio reducido en el cual ella no podía entrar. Entonces el pastor de la iglesia le acomodó por allá en un rincón, un espacio donde ella podía recibir de Dios. Y le comentó que pues básicamente dentro de un futuro, pues esperaban tener como la provisión para poder tener una escuela dominical más amplia y que más pudieran tener acceso a la escuela dominical. Entonces la niña en fe, ya lo que hizo fue que guardaba dinero, moneditas que tenían,
y pues y más o menos creo que no dice cómo es que muere, pero ella muere. Y el día de su muerte encuentran el monedero viejito y tenían los 57 centavos guardados. Entonces, pues él se conmovió porque dentro de ese monedero también había como un papelito y el papelito, ese sí no tocaría leerlo. Bueno, básicamente decía que era para que pudieran ampliar la escuela dominical, entonces llevaban ese ahorro ahí. Entonces estaba explicando la razón por la que ya había guardado los 57 centavos. Y digamos que el pastor le conmovió mucho esa idea porque la niña sí lo creyó y realmente estaba trabajando para que diera en fe. Así solamente pudiera reunir de a pocos centavos. Entonces, desde ahí, por esa niña pequeña, empezó él como una especie de movimiento, por así decirlo. Entonces empezaron a surgir proyectos, entonces él se tomó más en serio la obra, después pudieron tener una escuela las más famosas en esa época, no recuerdo exactamente el sitio, creo que eso fue en Commonwealth, no, ese es el nombre del pastor, ay, ¿dónde era el lugar? Se llamaba el Templo Bautista, en Filadelfia. Entonces dice que fue uno de los hospitales más grandes de Filadelfia. O sea, todo empezó desde lo poco y desde lo pequeño, y de ahí surgió algo grande. Entonces también explica, pues, qué es eso, que Dios usa lo pequeño y lo poco para hacer cosas grandes. Muy bien, muy bien. Entonces, esta pequeña niña aparentemente no dice, bueno, 57 centavos, ¿qué son? Eso no es absolutamente nada. Entonces, es impresionante porque no únicamente al momento de leer el pastor Bautista este papel, anima a la gente a que puedan ahorrar, puedan tener el recurso para poder construir un templo dominical, sino pueden hacer un lugar para atender personas. Entonces, una pequeña idea que nació muy aparentemente en una pequeña niña se proyecta algo inmenso y se hace realidad. Entonces, esto puede traer el inicio de un vislumbramiento de lo que podemos entender que son las matemáticas de Dios, que viene de lo pequeño, que Dios usa lo pequeño aparentemente, que no sirve a los ojos del hombre, pero que es muy valioso ante los ojos de Dios. Entonces Dios nos invita en esta hora a darle lo que está en nuestras manos. Yo los animo a ustedes a que miren sus manos y a que miren su alrededor. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que Dios les dio en sus casas? Miren a su familia, miren a sus hijos, a su esposa, miren los muebles que Dios les dio, la nevera donde guardan el mercado y la fuerza que tienen ustedes en sus manos, sus billeteras también tienen que mirarlas porque es lo que Dios les ha dado. Y no importa si es pequeño, no importa, aparentemente es pequeño, no importa, pero Dios quiere que con eso podamos participar de la extensión de su reino. Él desea eso, que podamos participar de ello. Vamos a ver un principio fundamental en esta clase que es la palabra principio. Esa es la palabra clave del día de hoy, principio. ¿Qué es un principio? Es una verdad, o sea, algo que no es mentira. Una verdad es algo que no se puede cambiar porque Dios la instituyó así. Entonces es una verdad eterna que sirve como norma de acción. Entonces un principio es algo que nos va a poder a nosotros ayudar a ser bendecidos y a bendecir a otros. Y que debemos cumplir porque es una norma que Dios nos hizo y nos dijo y nos dio para que lo hiciéramos realidad. Dice el texto, y quiero que por favor, Nubia, léenos porfa este texto de Isaías 40, 28 al 31. Nubia, activa tu micrófono, porfa. Ya, vuelvo a leerlo, lo tenía apagado, ay Dios mío. Acá, vuelvo a leer. Ay, Sí, Dios. porfa. Acá,
¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Bueno, yo sigo leyendo. Ay, sí. En Sí, cambio, porfa. los que, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén, muy bien. ¿Qué piensas que significa este texto? Oh Dios, o sea, yo pienso que todo esto es que nosotros tenemos que ser imitadores del Señor. Mire, el Señor, con lo poco, con lo mucho, dice el Señor, me eres fiel. Entonces es lo que nosotros tenemos que aprender. Con lo poco o con lo mucho seamos fiel. Pero yo pienso que nosotros los seres humanos somos más fieles con lo poco. Porque hay mucha gente que tiene mucho y se desvía. Entonces, yo pienso que Ujú. por eso es que el Señor da como una medida, tiene poco, bueno, sí, porque sabe que ahí de pronto el ser humano, el Señor lo sostiene con lo poco, porque a veces los seres humanos tenemos mucho y, bueno, cuando yo le cuento un testimonio, nosotros pasamos una situación un poco difícil con mi esposo, porque pues él ya no está con nosotros, pero entonces cuando él vivía con nosotros, hubo una situación pero de escasez tremenda. Yo asistí al culto allí en Mega los jueves y él no quería saber nada de Dios, de Cristi, del Evangelio, nada, nada. Y un día en medio de su desespero, de una situación pesada, me dijo, yo quiero ir a la iglesia con usted, yo quiero ir a ver cómo es. Y así fue, aceptó al Señor, aceptó al Señor. Pasó la situación, mejoró y chao Dios. Se olvidó del Señor, dejó su familia, se fue, consiguió mujeres, bueno, no sé cómo esté viendo en este momento, pero es lo que yo en este momento entiendo, digo, con razón el Señor no bendice, porque es que, vea, ya el Señor empieza a bendecir y la gente se olvida de Dios. Entonces, para mí esto es muy diciente, porque por eso es que el Señor no da, porque la gente se aleja de Dios. Pero a mí, a Bueno, Nubia, le ha servido esto, porque en medio de todo este tristeza, dolor, amargura, yo me he levantado, yo siento que me he levantado en la vida espiritual y que el Señor ha estado conmigo y en las mañanas, en las tardes, en la noche, yo sé que Él me habla, Él está conmigo y Él me da y Él es mi fortaleza, Él me llena mis vacíos, quita mi amargura y la verdad, con lo poco estoy tratando de serle fiel al Señor. muy bien. Entonces, este texto, como tú lo decías, y también como el mismo texto lo dice, es poder primero entender lo maravilloso que es Dios. O sea, Dios es inmenso, Dios es supremamente grande, poderoso, amoroso, lleno de todo lo que nosotros necesitamos. Entonces ahí Isaías lo dice, ¿acaso no lo sabes? Y eso, entonces, quiero que lo conectemos eh, con el video que ahorita mirábamos. Mirábamos de que esta mujer, cuando le dice él afuera, le dice que le cocine una torta, un pastel, digamos una arepa, le cocina una arepa. Y la señora queda, pero ¿cómo así? Si es que eso que yo tengo es para mi hijo y para mí. Pero entonces lo que él quería decirle era lo mismo que estaba diciendo Isaías. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado que Dios es eterno? Él es creador de todo, Él creó todo, de lo más grande a lo más pequeño. Él lo creó, Él lo creó. Él no se cansa, Él no se fatiga, Él no dice, ay, me duele, Él dice, ay, estoy cansado de aquello, de lo otro, no. Él dice, wow,
Es impresionante lo que yo hago, entiéndelo. Nadie se compara a mí. Él es inteligente, él dice, yo soy supremamente inteligente. No puedes entender tanto que yo conozco, no lo podemos saber. Nosotros no podemos saberlo. Y ahí es donde Dios... Santiago, Dime. en el Salmo, un salmo que también me ministra mucho es el Salmo 121, ¿no? Que dice que el que no se duerme el que guarda a Israel, ¿no? Que miraremos a los montes, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Sí? Entonces es como, o sea, esos momentos de sufrimiento, eso es como el Señor permitiendo que dependamos de Él, ¿sí? En todo momento, que si nuestra confianza está en Él, aunque nos cansemos, aunque caigamos, Él renovará nuestras fuerzas, volaremos como, eso o sea, este capítulo, este salmo y el 121, o sea, son poderosos porque son proféticos para uno depender de pero es importante primero conocerlo a él. ¿Por qué la gente no confía en él? ¿Por qué la gente no confía en él? Porque no lo conocen, no saben quién es él. Es por esa razón. Por esa razón que no podemos nosotros decir, ay, me confía en Dios. No, primero tenemos que llevar a las personas a que conozcan a Dios, hasta que sepan quién es Dios. Entonces, primero lo que hace Isaías en ese texto es hacerle entender al lector de que tu Dios es poderoso, tu Dios es eterno. Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos de que Dios es poderoso, que Dios es eterno, vamos a entender y vamos a dejar que Él actúe en nuestras vidas. Por eso mucha gente no hace que su fe se haga realidad. Y ya es fe en acción, ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces, primero que todo, Isaías nos invita a conocer a Dios. Y segundo, nos muestra de que nosotros somos débiles. Somos débiles. Que nos cansamos, nos fatigamos, que nos caemos, que tropezamos. Y que necesitamos un Dios. Y como ya lo conocemos quién es Dios, ya podemos decir, Dios es aquello, y yo soy débil, ¿qué necesito? A Dios. Y eso es muy sencillo, es una ecuación matemática. Y la ecuación matemática es esta. Mi debilidad, por mi confianza en Dios, da igual a fortaleza. Esa es la ecuación. Eso es lo que realmente va a ocurrir. Cuando yo confío en Dios, digo, sí, tengo como confianza en Dios, confío en Dios, primero que todo yo debo empezar a reconocer. Por eso siempre la fe va a empezar en la mente. Y en la mente están las emociones, los pensamientos, las emociones y las acciones. Eso está en la mente. Y eso está involucrado en medio del corazón. Entonces todo está unido. Y cuando yo empiezo primero a reconocer de que soy débil, que tengo debilidad en mi vida, entonces yo digo, bueno, Señor, soy débil, no soy fuerte, me canso, me fatigo. Llega un momento que digo, no puedo más. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Sí, reconocer. Reconocer que soy débil. Y cuando yo reconozco que soy débil y conozco a un Dios que es todopoderoso, digo, voy a confiar en ese Dios. Voy a confiar que ese Dios va a hacer algo en mi vida. ¿Y qué hace Él con esa debilidad? Y con esa confianza que tengo hacia Él, la convierte en fortaleza. Quiero entonces que cada uno piense esa pregunta o esta frase. ¿Qué piensas de? Si crees lo suficientemente en ti mismo o en el poder de pensar positivamente, puedes cambiar tus circunstancias. Cada uno va a pensar en esa frase. Cada uno va a pensar en esa frase. Si crees lo suficientemente en ti o en el poder de pensar positivamente, puedes cambiar tus circunstancias. Alguien que no haya hablado. Joana.
Cuéntanos, activa tu micrófono, porfa, y cuéntanos, ¿qué crees de esta frase? Buenas noches. Yo Buenas pienso noches. que sí, que uno puede cambiar las circunstancias pensando positivamente, porque si uno se deja llevar de la angustia, de la tristeza, del decaimiento y de todo eso, pues eso es lo que va a generar alrededor, pues, pues que todo el ambiente se torne así pesado, pero si uno piensa positivo y ve positivo todo en medio de todo eso, pues Dios, o sea, uno puede tener su corazón más abierto a Dios y le puede traer ideas y cosas y para cambiar las circunstancias que hay alrededor. Ok. A ver, ¿qué más quiere Vea, opinar? Santiago, aquí dice, ¿es lo suficiente en ti mismo o en el poder de pensar positivamente puedes cambiar tus circunstancias? Uno, o sea, yo digo, uno como ser humano, creer en uno mismo, uno es débil y uno dice, sí, yo creo, no sé qué, pero es débil. Pero entonces dice, o en el poder de pensar positivamente, ahí es donde debemos empezar a actuar con fe, creer, pensar positivo, ya lo negativo, lo malo quedó atrás, de aquí en adelante voy a ser positiva, voy a pensar mi fe y así cambian las cosas, porque entonces ya en mi mente, en mi mentalidad, ya no está nada negativo, sino todo positivo. Al pensar positivo, como que las mismas cosas se van dando, sí, y hasta ánimo tiene ganas uno de vivir, de salir adelante porque soy positivo, como que le dice a su mente ya no más, piense positivo, crea que usted va a salir adelante, empiece a actuar con fe y las cosas, seguro que las cosas nos cambian a todos los seres humanos cuando tomamos esta actitud. Ok. Eh, yo quiero hablar Lina, al cuéntanos. respecto. Sí. Ujú. Aquí dice, si crees lo suficiente en ti mismo, ¿sí? O en el poder de pensar positivamente. Hay personas que tienen este concepto y hay momentos en que las cosas le funcionan, pero creo que al creer yo solo en mí y que si mi pensamiento es positivo y las cosas se me van a dar, yo no estoy activando mi confianza en Dios y la fe de que yo en Él lo puedo lograr, ¿sí? Estoy poniendo la confianza en mí, en mis fuerzas y lo que dijo Rocío, nosotros somos débiles, ¿verdad? Y lo mismo lo dice el profeta Isaías. Entonces, si yo sigo con este concepto en mi vida, yo pronto me voy a cansar porque lo estoy haciendo en mis fuerzas y Ujú. estoy dejando que mis emociones sean las que trabajen, porque estoy pensando, hoy pienso positivo y mañana no, y entonces ya mañana me bajé de ánimo, entonces ya las cosas no se me dan, y entonces yo creo que pues aquí a esta frase le falta, Muy bien. sí. Esta frase es de la filosofía antropocentrista. Y es la filosofía, es una concepción filosófica que considera que el ser humano es el centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. O sea, el ser humano es el centro de todo y para él se debe. Porque él lo dice, en ti mismo, yo confío en mi fuerza, yo confío en lo que sé, yo confío, yo creo en mi conocimiento. Y como confío en mi conocimiento, puedo empezar a dominar mi mente y empezar a pensar positivamente. Pero una cosa es pensar positivamente y otra cosa es sentir. Usted puede, Santiago, o buenas cada todas noches. las personas, buenas noches. Déjame terminar la idea y ya hablas, ¿listo? Entonces, Bueno, se me fue la idea. qué pena, Santiago. Eh, tranquilo, tranquilo. Si nosotros decimos, yo pienso que todo es maravilla, que todo es genial, que todo es grandioso y lo hago así ver a las personas, pero entro a meditación y me pongo a llorar, es distinto. Porque en mí está un pensamiento positivo, sí, pero unos sentimientos tristes y de soledad. Y eso es una cosmovisión errónea.
¿Por qué razón? Porque coloco el pensamiento mío y mi fuerza como el centro de todo y hago ver a todo el mundo que soy positivo, que podemos, que todos juntos lo lograremos, pero mis emociones están en el piso. Listo, Alexander, cuéntanos. Santiago, buenas noches hermanos. No, pues ya usted respondió como lo que yo iba a decir. En mi caso, yo pienso muchas cosas que sí puedo lograr, pero en lo que yo creo es en la palabra declarada, ¿sí me entiende? En lo que está escrito en la Biblia. Cuando yo estoy pasando una circunstancia, por muy dura que sea en mi tiempo de intimidad con Dios, yo lo que le pido es que me dé una palabra para yo poderme sostener, porque yo sé que yo soy humano, yo soy débil, y como dice ahí en Isaías 40, 29, 30, que los jóvenes flaquean y se cansan. Yo sé que si lo hago en mi fuerza yo me voy a cansar, yo voy a flaquear, pero si Él me da una palabra para yo sostenerme, de esa me afirmo y sé que Él puede cambiar la circunstancia. Muy bien, así es, tal cual. Entonces, Santiago, esta frase es errónea. Esta frase no puede ser nuestra cosmovisión, esta frase no puede ser nuestra filosofía, sino si creo lo suficientemente en Dios y en el poder de sus palabras, de sus promesas, podré cambiar mis circunstancias. A esa frase sí tengo que yo poner mi filosofía. Y deben ser entonces las matemáticas de Dios, entenderlas no como un proceso largo, sino como un milagro, algo que ocurre instantáneamente en nuestras vidas, que debe ser ya. Y es de comenzar con reconocer que nosotros somos débiles, que somos insuficientes. ¿Y esto qué va a hacer? Esto nos va a posicionar, nos va a colocar cerca a Dios con el fin de ofrecer en nuestra debilidad. Entonces, primero yo debo reconocer de que soy débil, insuficiente, y cuando empiezo a reconocer esa debilidad, me pongo frente a Dios y le digo, Señor, en esta hora te ofrezco mi debilidad, te ofrezco esto, aquello y lo otro. Y en ese momento ocurre el milagro de las matemáticas de Dios. Cuéntanos, Mónica. Otra cosa es que el creer en nosotros mismos, nuestros sentimientos, siempre que ha aprendido el pastor Roger, dice que siento y miento, entonces a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nuestro corazón a veces es engañoso. Entonces pensamos que, digamos, el ser positivos es que se dio tal negocio y uno, al no consultarle a Dios, después uno mete las patas, después dice, pero es que se veía como si hubiera sido una bendición. Entonces, cuando dependemos de nosotros mismos, como dice también la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin son caminos de muerte, destrucción, de depresión, y vienen las consecuencias cuando no le consultamos al Señor. Eso era lo que quería aportar. ¿Aló? Santiago, retira Perdón, eso. estaba hablando otra vez. Muy Por bien, eso me entonces di vamos cuenta. entonces, gracias. Entonces vamos a hablar hoy de matemáticas del reino. Y vamos a ver hoy 3 ecuaciones. La primera, una historia del lago. La otra, una historia de la hambruna. La otra, una historia muy, muy triste. Esas son nuestras ecuaciones que vamos a ver el día de hoy, matemáticas. Entonces, la primera se llama una historia del lago. Y quiero que la escuchen. Las voy a leer. Dice así. Un niño de 10 años llamado Barak había escuchado que un famoso maestro hablaba a la gente al lado del lago. Rogaba a su mamá que le diera permiso de ir. Finalmente ella aceptó y le preparó una comida de 5 panecitos y 2 pescados, asados, envueltos en una servilleta. Imagínense el sabor de ese pescadito, qué delicia. Cuando Barak llegó al lago, se metió entre el gentío hasta llegar al frente. Barak no entendía todo, pero se sentía atraído por el maestro en una manera extraña. Cuando le dio hambre, Barak cuidadosamente abrió su lonchera. Imagínense el olor del pescado. Yo creo que cada uno de ustedes pueden
sentir esa fragancia del pescado saliendo de la mochila del niño, la lonchera, del joven. En ese momento, uno de los discípulos del maestro sugirió que despidiera a la gente para que fueran a comer. Pero el maestro dijo, no tienen que irse, denles de comer ustedes. Un discípulo, Andrés, había visto el refrigerio de Barak. Y Andrés replicó, Jesús, no tenemos más que 5 bolillos y 2 pescados. Jesús dijo, tráiganmelos. Me pregunto, ¿qué pasaba por la mente de Barak en ese momento? ¿Qué pasaba? Pero le dio su almuerzo a Jesús. Él no dijo no, listo. Él le dio el almuerzo a Jesús, quien dio las gracias y comenzó a partir el pan y a distribuirlo a la multitud. Ustedes se pueden imaginar a Barak diciéndole a su mamá más tarde, el maestro tomó mi comida y la rompió en pedazos y luego le dio a comer a toda esa gente y sobraron 12 canastas. Entonces hago la pregunta para todos. ¿Cómo te sentirías si hubieras sido Barak? A ver, ¿quién quiere opinar? Listo, Nubia, cuéntanos. Bueno, yo me sentiría feliz porque estaba al lado del maestro y porque, bueno, el niño llevaba su comida, bueno, pues ahí según el dibujo, pues es un niño, llevaba su comida y todo, pero yo digo que este niño quedó supremamente sorprendido cuando el maestro cogió todo y empezó a dar, y que, bueno, repártanle al uno, repártanle al otro, y sobró, y el niño, yo pienso que la impresión de él fue tremenda, porque ¿de dónde? De 5 panes, 2 peces, hubo comida para, creo que fueron 5,000, no estoy segura. Sí, 5,000. Bueno, hubo para muchísima gente, hubo comida, pues yo pienso que este niño dijo, Dios, aquí, ¿qué pasó? Un milagro o algo pasó acá. O sea, inicialmente sorprendidísimo, porque ¿de dónde? De esa porción que se supone era para una persona y hubo para cantidades. Entonces yo creo que el niño, primero que todo, pues su primera impresión fue estar sorprendido. Sorprendido. Muy bien. Yo estaba leyendo el texto y entonces yo pensaba, yo me imagino cuando él entrega su comida. Yo creo que había como un pensamiento medio dividido. Ay, Dios mío, ¿ahora qué yo voy a comer? ¿Se lo van a comer todos ellos? O, ¿qué irá a hacer Jesús? O sea, se ha hecho tantas cosas que irá a hacer. ¿Ahora qué se le va a ocurrir? ¿Ahora qué se le ocurre? Sí. ¿Ahora qué se le ocurre? Listo. Ahora otra persona, otra pregunta. ¿No pudo haber Jesús dado de comer al gentío en alguna otra manera? ¿Quién contesta esa pregunta? Aló. Uy, no todo. Yo quiero opinar. Listo, dale, Lina. Bueno, yo quiero opinar en esta pregunta. Como es Jesús, Jesús lo hubiera hecho de cualquier manera, ¿sí? Porque Él es Dios. ¿Cómo cuál? ¿Cómo se te ocurre? Si tú fueras Jesús, ¿cómo hubieras hecho? Pues, a ver, algo que se me ocurre así de uno leyendo las escrituras. Vemos que Dios alimentó a Elías enviando comida con unos cuervos. ¿De dónde sacaba esa comida? Nosotros no sabemos, pero venían los cuervos y le daban comida a Elías, ¿sí? Él lo pudo hacer de alguna forma. Haber enviado, no sé, a los mismos pájaros con comida, o ellos estaban cerca de, sí, una lluvia de maná, o sea, él lo hubiera hecho de alguna manera. Bien. Sí, pero yo creo que aquí el Señor lo que quería era expresar sus matemáticas con nosotros. Sí, es lo que yo pienso. Muy bien, esta es la ecuación. El niño, 5 panes, 2 pescados, igual comida para 5,000 y 12 cestas llenas. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Dice Rocío, claro que sí, a la pregunta anterior.
Él es soberano y todo lo puede. Pero pienso que Él quería darle una enseñanza a sus discípulos y manifestar la gloria de Dios en ese momento así. Muy bien. Entonces, Él quería mostrar las matemáticas de Dios. Él quería mostrar esas matemáticas. Y esa es la ecuación. Niño más 5 panes, 2 pescados, igual comida para 5,000. Y 12 cestas. Sobró. Listo, ahora vamos a ver esta historia. La vimos en el video al iniciar la clase. Y yo les decía a ustedes, quiero que sientan lo que la mujer y el niño sentían. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, la mujer cocinando digamos, esa arepita, y la estaba cocinando ahí, y ver que el niño se lavó las manos y le entregó la arepa a Elías. Y uno queda, wow, ¿por qué? O sea, ¿qué hubiera sentido ese niño ahí? Como que se llevó mi comida. ¿Por qué se la está comiendo? Si eso es para mí, es lo único que tenemos. O la mujer, que a pesar de que de pronto tenía un pensamiento dividido también, la única comida que tenemos para mi hijo y yo, y se la va a comer él, pero él dio una palabra. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se sentirían ustedes si hubieran sido la mujer? A ver, Daniela, cuéntanos, ¿cómo te sentirías tú siendo la mujer? O sea, en el momento en que obviamente empezó a ver la multiplicación, pues primero sorprendía, porque obviamente es algo que no es como una manera muy común. Digamos que yo, Daniela Casas, pues hubiese sabido que es Dios y me hubiese sentido muy agradecida con Él. También hubiese visto una manera de manifestación de su gloria, como, bueno, Él con esto me está queriendo decir algo. Y también se me hace muy extraño que ella, o sea, fuera tan social para que le dieran las vasijas, para que le dieran a ella comida. Era en que la escasez no se reveló a ella. O sea, si ella no tenía esa escasez, no hubiera conocido al Dios de la provisión. Entonces yo hubiese sentido que conozco un pedazo más de Dios. Bien, muy bien. Y otra persona no pudo haber, bueno, en ese caso no es Jesús, bueno, si Jesús dado de comer a Elías, porque recuerden que la Trinidad está unida siempre en el Antiguo Testamento, ¿en alguna otra manera? Yo creo que sí. ¿De alguna otra forma? Yo creo que sí, pero yo ¿cómo lo harías tú? Aquí lo que... Tú siendo Dios, ¿cómo más hubieras dado a Elías de comer? Ahí dice una cosa importante, Elías, más no la mujer ni el niño. ¿Cómo? Sí, no pudo haber Jesús dado a comer a Elías, o sea, Jesús haberle dado de comer. Sí, porque es que si leemos la historia de Elías, vemos cómo Dios le dijo, vete para el arroyo de Kerib, allá, se secó el arroyo y le dijo, ahora vete para donde la viuda. Como hablamos ahorita, él lo pudo haber hecho de muchas maneras, ¿sí? Pero él se quería manifestar aquí en la viuda, ¿sí? Lo que estaba diciendo Daniela, ¿sí? Quería manifestar su gloria sobre ella. Vio que en ella había una necesidad. El Señor, como con su omnipresencia todo lo conoce, Él sabe cómo actúa. Y le dijo a Elías, ve allá. En ningún momento le dijo, ella es viuda, no tiene nadita para darte, solo tienes... No, le dijo, ve, ¿sí? Obedeció. Ahora, la viuda, para haber hecho lo que hizo, tenía que conocer a Dios y saber que Él era el profeta, un enviado de Dios, y que lo que ella hacía no era porque lo estaba haciendo esperando algo a cambio, sino porque conocía quién era el Dios a que Elías le servía. Y lo hizo gozosamente. En ninguna parte ahí dice que lo hizo de mal genio, lo hizo pues me tocará porque es esto. No. Yo creo que ella antes de preparar eso, algo le tuvo que haber pedido al Señor, porque uno pues con estas historias, uno tiene que como imaginarse situaciones y cosas. Y yo por lo menos yo viví algo muy parecido. Yo me acuerdo una vez que yo solamente tenía un poquito de aceite y harina, así de sencillo, y 2 hijos y un bebé. Y yo le dije al Señor, Señor, no me queda más.
y me tiré en la cocina a orar y le dije al Señor, Padre, tu palabra dice que no he visto un justo desamparado ni que tu descendencia mendigue pan. No tengo más nada que darle a mis hijos. Tengo esto y no más. Y a mí Dios me sorprendió de una manera. Yo preparé, les di. Ellos no vieron mi angustia ni mi tristeza y mucho menos mi esposo. Pero descansé en el Señor, confié en Él. Cuando como a las 2 horas a mí me tocaron la puerta y era una amiga. Y me dijo, ay, Lina, te compré este mercado hace días. Pero hoy el Señor no me dejó tranquila hasta que no te lo viniera a traer. Y me trajo un mercado igual al que ella compraba. Un mercado grandísimo con todo. Yo llené mi alacena y todo. Entonces, yo me identifico mucho con ella y por eso digo, ella tuvo que haber hablado con Dios, conocer a Dios y ver que la entrada del profeta, yo creo que ella diría, esta es la respuesta. No sé qué va a hacer Dios, pero algo va a hacer, así como decía acá Moisés, Abraham y todos los que confiaron en el Señor cuando Dios les pidió algo. Muy bien, así es, tal cual. Santiago, ¿puedo aportar un poco? Cuéntanos, Alexander. Claro que sí, cuéntanos. Santiago. Dale, Alexander, y luego Nubia, Bueno, ¿listo? Santiago. Okay. Sí, yo puedo ver ahí que así como fue por el endemoniado Garadeno, él iba por la viuda. Entonces, ahí sumó la confianza de la viuda al profeta, a la palabra del profeta, por la debilidad de la viuda, igual a la voluntad de Dios. Entonces yo pienso que ahí está la matemática de Dios también, la confianza por la debilidad, igual al milagro que sucedió. Él iba por la viuda, yo pienso que iba a rescatar a la viuda y a su hijo. Muy bien, listo. Ahora dale, Nubia. Santiago, yo sí, la viuda, una mujer, fíjese lo humilde, una mujer que no tenía nada y se dejó usar. Pero yo veo a Elías, un hombre que el Señor no le dijo, cuando lo sacó, digámoslo así, a su ministerio, a donde el Señor lo mandaba, vaya aquí, vaya allá, vaya, bueno, a donde Él lo mandaba, pero Él nunca le decía, lleve provisión, lleve agua, lleve pancito, lleve aquello por el camino, sino el Señor sabía que Elías tenía hambre, ponía a alguien en el camino, denle, provéanle, eso, porque fue un hombre que se dejó usar por el Señor. Y entonces ahí es donde a mí esto me enseña que el Señor es nuestro proveedor. Si yo dejo como todo en las manos del Señor, Él provee. Ve a Elías. Elías salió para allá, voy para tal parte, pero el Señor, donde quiera que llegaba, le daba comida, usaba a alguien. Entonces, pues fíjese también, Elías, este profeta se dejó usar del Señor y el Señor nunca lo abandonó. Usó esta mujer para que lo único que tenía era su comida, pero para el Señor dijo, mi profeta también. Pues yo lo tomo también como de esa manera, que confiemos en el Señor, que es nuestro proveedor, seamos un Elías. Si no tenemos el Señor, oremos y el Señor provea. Alguien usará al Señor que traiga. Yo lo tomo Bien. También por ese lado, pensando en Elías, ¿no? En Elías, muy bien. Y ahora también tenemos que pensarlo en nosotros, ¿listo? Y en nosotros al dar, ¿listo? No siempre que Dios nos va a dar a nosotros, sino lo que nosotros vamos a dar, porque recuerden que estas matemáticas del reino de Dios también tienen que ver con ser bendecidos, pero también con bendecir a otras personas. Y la ecuación es un poquito más larga. Esta ecuación es la viuda más pan por Dios da el mismo pan, pero ese pan por 3 personas, por 2 comidas al día, por 365 días, ¿sí? Porque duraron 2 años y medio así, de hambruna, por 2.5 años y medio, da 5.475 panes. O sea que hubo de esa pequeña parte de harina y aceite, pudieron cocinar casi 5.500 panes. Y Dios estuvo siempre ahí. Y Dios los bendijo. De lo pequeño a lo mucho. Y algo muy importante ahí que ahora caigo en cuenta es que en ninguna parte dice que dijeron, y otra vez pan, y otra vez, sí, comieron gozosamente esos años lo mismo, y lo hicieron con gozo, porque ahí no se ve que hubo Claro.
y además que era hambruna. Entonces, Sí. es algo impresionante, porque en medio de la hambruna no hay nada de comer. Y que esa casa tenga esta cantidad, eso es algo mínimo, porque muy seguramente la mujer era agradecida y el profeta también era agradecido y tenía las matemáticas de Dios y conocía cómo Dios funcionaba y cómo Dios cubría y cómo el reino de Dios extendía, que compartía con más personas. Esa es una enseñanza muy importante que yo veo ahí que, o sea, la vida nos enseña que siempre algo tenemos para darle a otro. Así no veamos nada a nuestro alrededor, algo tenemos para darlo. Ella era el último alimento que tenía, dice la palabra ahí que le dijo al profeta que iba a cocinar lo último que tenía, el último puñado de harina y esperar a morir con el hijo. Y no le interesó dárselo al profeta. Entonces, una de las enseñanzas que a mí me deja es que siempre tenemos algo para darle a otro. Así estemos en la escasez más tremenda, algo le podemos dar a alguien. Sí, es verdad. Muy bien, Santiago, así ¿puedo hablar? es. ¿Puedo hablar? Claro que sí, cuéntanos, Mónica. Es pues un testimonio. Imagínate que pues ahorita nosotros tenemos un, Laura, por favor, estamos pues pidiéndole al Señor dirección porque nosotros tenemos un negocio y yo les había, pues tú la vez pasada me has preguntado que qué habíamos hecho así, entonces nosotros sembramos un dinero a las personas que trabajan con nosotros, muy, pues fue de lo poquito que teníamos, sembramos, ¿sí? Eh, y personas que trabajan con nosotros. Entonces, sembramos, pues fue dinero porque lo que te decía, mercado no, porque pues eso requiere salir uno, ir a buscar a la gente y pues viven lejos, no se podía. Entonces, pues la semana pasada, entonces estamos pidiendo al Señor que nos hablara con mi esposo y en la familia, que nos diera un sueño, una visión, qué hacer con el negocio, si entregar el local, no todo eso, sí, pero que Dios nos hablara. Entonces, que queríamos escuchar su voz. Y mi esposo soñó esta semanita, soñó que le iba a llegar un dinero a la cuenta. O sea, que él revisara la cuenta y él se despertó, Mónica, yo soñé eso. Entonces yo le dije, pues es que Dios es un Dios grande y él hace milagros. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado? Gente que se le pagan sus cuentas o le aparece dinero en la chaqueta o en las cuentas. Él fue y revisó y no le llegó absolutamente nada. Esa misma noche, eso fue el sábado, después de la rocola, cuando yo miro un mensaje del ingreso solidario, ¿sí? Yo tengo Sisbén, pero yo soy afiliada de PS, pero pues yo hace mucho tiempo, porque pues en esa época yo me afilié porque pues yo era madre cabeza de familia, no tenía a mi esposo, y yo quedé sola pues con mis dos hijos. Entonces yo pues creería que tenía el puntaje del Sisbén, pero entonces lo más raro es que me consignaron la plata, ¿sí? Fue a mí, o sea, me llegó un recurso a mí, pero no, pues yo estuve averiguando, le dije a mi hermano que tiene el mismo puntaje de Sisbén, a mi abuela, ¿sí? Y a nadie, o sea, nadie parece beneficiado, pero me llegó ese recurso a mí. Yo pensé entre mí, ¿será que lo devuelvo? ¿Sí? Pero pues fue algo profético porque pues Dios le mostró a mi esposo en sueños que le iba a llegar una plata, ¿sí? Entonces, con ese, porque yo le estaba diciendo, Señor, ayúdame y envíame recursos para poder seguir ayudando, ¿sí? Y pues me llegó como 280,000 pesos, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros sembramos y el Señor nos lo multiplicó. Aparte de eso, al otro día, el hijo de mi esposo, él entró a trabajar en la policía porque él estaba estudiando y preciso le llegó el sueldo y también lo llamó en esa semanita y lo llamó y le contó, pa, me consignaron, no sé qué, entonces le dijo, pa, necesita algo, no sé qué, entonces Jacobo, no, guarda el dinero, ahorra, lo mira, que la situación, esto, lo otro. Entonces yo le dije, amor, permite que él te bendiga y te honre, porque si tú le detienes, no vas a, o sea, le retienes la bendición a él, que te honre como padre y eso, pues si él te quiere dar, recíbele. Y también pues le consigno, entonces también llegó recursos por ese lado, ¿sí? Entonces pues, le doy la gloria a Dios porque realmente uno siembra y el Señor lo bendice a uno y eso es como una cadena, ¿no? O sea, tú sigues bendiciendo y pues sigues bendiciendo y bendiciendo, o sea, fue algo sobrenatural porque, y yo decía, ¿será que devuelvo la plata? ¿Será? Pero pues realmente nosotros no tenemos ingresos, o sea, hemos dado lo que tenemos y todo eso. Entonces, pero fue una confirmación porque Dios le habló a través de un sueño que nos iban a consignar un dinero. Entonces quería pues dar ese testimonio. Muy bien, muy bien. Dios es un Dios que da lecciones. Y cuando nosotros damos, Él nos va a dar también a nosotros, nos va a suplir, pero también debemos dar de lo que tenemos. Y da campo a nuestra última historia, nuestra última ecuación. Pero esa historia es una historia triste, muy, muy triste.
Resulta que había un hombre muy adinerado. Y este hombre muy adinerado llamó a 3 siervos para darles instrucciones antes de salir a un largo viaje. Él le encomendaba parte de sus recursos a cada uno, esperando pues ganancia al regresar. Se les confiaba a los siervos 5, 3 y 1 talento respectivamente. Cuando el hombre rico volvió, pidió que los siervos le informaran de los resultados. Yo imagino la alegría de ese hombre al momento de decir, llegué aquí, voy a ver las ganancias. Los siervos encomendados con 5 y 2 talentos cada uno, reportaron ganancias aceptables y fueron bien vistas por el hombre. Y además fueron invitados a la casa del hombre a comer y a gozar por ello. Pero el siervo, a quien le habían confiado un talento, tuvo que admitir que tuvo miedo. Le hizo proteger lo poquito que tenía. Lo hizo, lo guardó, lo escondió, lo enterró en un lugar, en vez de irlo a arriesgar en el mercado. El siervo no tan solo recibió un reproche, sino que también lo sacó de la casa. Y pregunta del millón, ¿no podía mostrarle al pobre a este pobre señor, un poco más de misericordia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no fue misericordioso? Porque en la misma palabra dice, sabías que yo era así, 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 y no hiciste nada. O sea, el simple hecho de uno tener la fe en Dios, la confianza en Dios y no hacer nada, eso implica mucho en nuestro caminar. Entonces yo creo que por eso el Señor no fue misericordioso con él. Es algo que yo me preguntaba, y no solamente en esta parábola, sino en otras parábolas que uno mira, por ejemplo, al que le pagó, al que contrató en la mañana, al mediodía, a la tarde, faltando ya una hora para terminar, y a todos les pagó por igual. Fueron parábolas que me tocaron mucho y que me hacían preguntarle esas cosas, pero yo creo que aquí el detalle fue que era que él conocía al siervo, a su amo, y eso no le bastó a él, y el miedo pues no lo dejó actuar. Muy bien. Daniela, ¿te ibas a ¿Yo puedo hablar? aportar? Dale. Bueno, uno dice, pues tiene un nombre interesante porque dice talento, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ahí lo representaron monetariamente, ¿cierto? Pero si, no sé, miremoslo desde otro punto de vista. Supongamos, tú tienes un talento, ese talento tuyo es la voz. Otra hermanita tiene otros 3 talentos, no sé. Digamos que tiene el don de discernimiento, no sé, pongámosle que el don de lenguas, pongámosle que tiene también buena, o sea, puede entender muy fácilmente las cosas, bueno, bla, bla, bla. Resulta y pasa que Dios nos deja trabajar ahí un tiempito, nos deja calladito para hacer sus cosas, y nosotros con nuestros talentos, ¿cierto? La persona que tenía 3 talentos lo usó para ayudar a otros, para aconsejarlos, para orar por ellos, bla, bla, bla. La persona que solo tenía un talento, que era su voz, lo dejó reservado, no lo usó, dejó por ahí que se... Mejor dicho. Entonces, claro, llega Dios, bueno, a ver, ¿qué han hecho con los talentos que yo les di? Claro, la persona que tenía 3 talentos los usó, excelente. Y en medio de eso que usó los talentos, desarrolló una... Ahora tiene aún más talento, porque resulta y pasa que aconsejarle a las personas y orar por ellas hizo que subiera a un mayor nivel, que, no sé, su oración llegara a un nivel mayor, sí, por así decirlo, y tuvo más y más y más dones y otras cosas que empezó a descubrir en el camino. Pero la persona que no usó su voz, que dejó eso ahí quieto, pues simple y sencillamente nunca surgió, ¿sí? Entonces se quedó ahí, se perdió el don. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Claro, yo te di algo, pero tú no lo usaste, entonces dámelo y yo sí se lo voy a dar a esa persona que sí usó los de ella y que multiplicar. Eso lo vemos a nivel de la historia. Veo que la persona no tenía conocimiento de su amo, o sea, no sabía quién era él. ¿Por qué? Aquí le dijo que, ¿dónde está? A ver, respondiendo
su señor le dijo, siervo malo y negligente. O sea, antes dijo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, o sea, ahí está diciendo que ciega donde no sembraste, pero si nos ponemos a leer, o sea, es un amo que ve que invierten bien y les da más a los que invierten bien. O sea, ¿cómo es posible que sea un hombre donde ciega donde no sembró? Si es que sí sembró, les dio talento, ¿sí? Es un hombre duro, no lo creo, porque de eso que hicieron les está dando más. Y recoges donde no esparciste, o sea, tenía un concepto errado de quién era el Señor, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces veo que realmente esos dos puntos, uno no tenía, o sea, tenía un concepto errado de quién era el Señor, y dos, es eso, o sea, ¿por qué le va a dar algo que ni siquiera él quiso usar, sí? Bien, muy bien, muy bien. Entonces, excelente. Esa es la explicación de ese texto. Ese es el verdadero sentido del texto. De que lo que yo tengo que ponerlo en servicio de los demás. Y por eso es que la iglesia tiene que entender de que lo que tenemos, los recursos financieros, materiales, todo lo que Dios nos dio a nosotros, debemos ponerlo en práctica y ponerlo además a disposición de las personas. No podemos permitir que lo que Dios nos ha dado a nosotros únicamente nos beneficie, primero a nosotros mismos nada más o únicamente a mi familia. No, debe beneficiar a más personas, porque lo que Dios realmente busca son corazones. Y nosotros lo que hacemos es, al momento de empezar a usar esos talentos, es que más seguidores vengan a Jesús y un corazón más al Dios Todopoderoso. Dice Rocío, Dios es tan bueno y misericordioso que al que menos le da mucho, pero eso es inconcebible, pero por eso es inconcebible que no hagamos nada con el grano de fe, el único talento. Muy bien, nuestra fe es un talento. Recuerden que no únicamente talentos es los dones ni el fruto, no, hay más talentos que Dios nos ha dado. Entonces, él tenía que ser así porque no usó lo que le dio, no usó lo que él le dio. Y Dios nos dio a nosotros el talento de poder dar. Y a eso estamos llamados en esta hora. Pues empezar a dar de lo que Dios nos ha dado. Tenemos un talento para algo, empecemos a dar y empecemos a desarrollarlo. Empezamos a sacarle fruto a eso. Y a medida que vamos sacando fruto a eso, vamos dándonos cuenta que tenemos otros talentos. Y empezamos a desarrollarlos, a desarrollarlos, a desarrollarlos y a bendecir a otras personas. Y ahí es donde realmente empiezo yo a cambiar mi perspectiva de que Señor, dame, a Señor, dame para dar a los demás. Eso es lo que importante entender. No únicamente Dios nos da a nosotros para saciarnos, sino Dios nos da a nosotros para poder saciar a otras personas. Eso es lo que Dios quiere. Y la cuestión es sencilla. Siervo más talento, ¿qué ocurrió? 0. Esa es la matemática de Dios también. El siervo más un talento, porque confía únicamente en él. Y hubo algo que es grande en nuestras vidas, que es miedo, y que debemos empezar a quitarlo. Pero entonces debemos empezar a cambiarlo por la palabra riesgo. Porque entonces los 2 siervos que recibieron 5 y 2 talentos respectivamente, entendieron fue la fe por medio de la palabra riesgo. Entonces debemos tomar riesgos en el reino de Dios, ¿sí? Recordando que los riesgos no es nuestro, el riesgo no es nuestro, sino es del talento que Dios nos dio. Debemos empezar a decir, Señor, acá está mi talento, lo voy a empezar a mostrar y a desarrollar. Porque Él quiere eso, que empecemos a agradarle, a honrarle por medio de los talentos. Dice, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 1, 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado
todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, hay esperanza, hay esperanza. Yo debo primero conocer a Dios. Y cuando conozco a Dios, empiezo a caminar en una vida de rectitud. Y cuando empiezo a caminar en una vida de rectitud, empiezo a pedirle a Dios, dame, dame, dame. Pero luego empiezo después a pedir, Señor, dame para poder bendecir a mi hermano. Entonces, hay esperanza. Y no es una esperanza ciega. Es la esperanza en la certeza de que Dios tiene un plan y que Él honra la fidelidad de sus hijos e hijas. Nosotros somos las hijas de Dios, los hijos de Dios. ¿Y cómo lo honra? Multiplicando nuestros sacrificios. El sacrificio que cada uno hace, el reto que cada uno hace, el riesgo que cada uno toma, Él lo multiplica. Esos sacrificios de obediencia y de amor, Él los va a multiplicar. Y esa es la manera de Dios. Esas son las matemáticas del reino de Dios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No. ¿Todos uno A? Sí, todo está, pues para mí todo estuvo entendible, yo creo que para todos estuvo muy linda la clase. Entonces, Sí, algo muy que quiero que quede en nuestro corazón es lo siguiente. No hay excusas. No las hay. No hay cosa pequeña o grande o demasiado insignificante para ser usado por Dios. No podemos decir, ay Señor, no tengo nada, nada, nada. No, eso es mentira. Todos tenemos que dar. Y nuestra motivación para dar debe ser nuestra fe y nuestro amor por Dios. Y no el beneficio material. Tengámoslo siempre en cuenta. Ay, yo es que doy para que Dios me dé. No. Demos motivados por la fe, por la certeza de que Dios existe, de que Dios es Dios, de que Dios me hizo a mí, de que Dios ya me dio y que yo lo tengo que amar porque Él es mi Padre. Entonces, a eso yo debo apuntar, a empezar a dar con fe. Porque la ganancia y la provisión pueden llegar, pero nunca, nunca, nunca debe estar nuestra perspectiva, perdón, nuestra expectativa en lo que Dios nos va a dar. No, debe estar siempre en mi fe y en mi amor por Dios. Amén. Listo. Amén. Muy bien, entonces, Santiago, cuéntame. bueno, a mí me sucedió hace, ¿qué? Como 2 años, que bueno, yo ya llevaba como 4 años asistiendo a la iglesia, yendo a culto, conociendo de Dios, pero yo creería que aún no lo había conocido como mi papá. ¿Sí me hago entender? Una vez, una madrugada orando, después de terminar de orar, me envió al libro de San Juan, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Y tuve una experiencia muy bonita ahí al orar con el Señor y al leer esa palabra, porque es que muchas veces nosotros no lo reconocemos como Él es para nosotros. Él es nuestro papá, Él es nuestro padre. A veces nosotros lo vemos muy lejanos o muchas veces cometemos un error y pensamos que de pronto Él no nos va a perdonar o es mucho el enojo con nosotros y se nos olvida que Él es el papá, así como nosotros acá en la tierra somos papás y podemos perdonarle cualquier error a nuestros hijos, no alcahuetearles, que eso es otra cosa, pero perdonar cualquier error, así mismo es Él. Si uno va a Él y lo reconoce como padre, Él es fiel y justo y Él lo perdona a uno. No volviendo a ser repetitivo, ¿no? Pero Él es fiel. Desde que yo empecé a reconocerlo como lo que Él es, como mi papá que es, la vida para mí ha cambiado mucho. Hace como 2 años para acá, gracias a Dios, me ha cambiado mucho porque pues la circunstancia como yo llegué a los pies de Cristo fue muy dura. A mí me tuvieron que pasarme muchas circunstancias, pero hace como 2 años para acá Él me envió allá donde dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron.
Dice el versículo 12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el momento en que yo entendí esa palabra, que yo ya no era un huérfano, porque muchas veces uno tiene el Padre acá en la tierra, pero le hace falta el Padre que está en el cielo, entonces viene siendo uno huérfano como el reino de Dios. Cuando yo entendí eso, la vida me empezó a cambiar mucho. Y ahora lo veo como mi papá, como lo que él es para uno. Y a raíz de eso la vida me ha cambiado bastante. He podido recibir, pero así como recibo también esparcir. Me acuerdo tanto que una vez que me dijo, yo te voy a bendecir, pero es para que comparta con tu familia y con los que te rodean. Entonces ese era como el aporte, Santiago. Gracias, muy bien, excelente. Vamos entonces a terminar nuestra reunión del día de hoy. Gracias por tu aporte, Alexander. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, cerrar nuestro tiempo. Y vamos entonces a cerrar cada uno de nuestros ojitos. Y vamos a empezar a pensar cuáles son nuestras debilidades. Las debilidades que cada uno tenemos. Padre, capacita a tus hijos para que en esta hora puedan recordar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus luchas. Oh Espíritu Santo, muévete en nuestras casas. Muéstrale a Alexander cuáles son sus debilidades. Muéstrale a Lina cuáles son sus debilidades. Padre, muéstrale a Daniela cuáles son sus debilidades. Espíritu Santo, muéstrale a Mónica cuáles son sus debilidades. Capacita a Nubia para entender cuáles son sus debilidades. Muéstrale a Rocío, Espíritu Santo, qué debilidades tiene. Ahí donde estás, ábrete delante del Padre y díselo a Él. Padre, mis debilidades, hoy quiero reconocerlas delante de Él. Y empieza a decirle a Él cuáles son tus debilidades, cuáles son tus luchas. El dulce Espíritu Santo está ahí. Abre tu corazón, porque Él quiere entrar en lo más profundo y ministrar todos tus. Dile, Señor, te entrego mis debilidades. Te pido perdón por no haberlas aceptado antes, por quererlas esconder, quererlas maquillar, querer mostrarle al mundo que soy fuerte. Pero hoy puedo decir que soy hombre débil. Díselo al Padre. Hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que en lo más profundo de mi vida hay hambre por ti, hambre por tu presencia, deseo por conocer. Dile, yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero que te hagas vivo en mí. Dile, límpiame, purifícame, lávame con tu sangre preciosa.
porque reconozco mi rebelión, porque día y noche me persiguen, porque contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Porque quiero que quede demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Que debo entender que merezco la muerte, pero que tu misericordia me tiene fuerte. Dile, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Porque confío en tu promesa que tu presencia irá conmigo y que tú me darás descanso. Dile, ahora Padre, te entrego mis debilidades a ti. Y entrega cada una de esas debilidades, de esas luchas. Y te las entrego en el nombre de Jesús. Hoy las suelto. Hoy te las entrego. Hoy te las entrego. Hoy las he reconocido y las entrego delante de Dios. Porque quiero que en mí se hagan realidad las matemáticas de Dios, la fuerza de Dios. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido que venga tu voz a cada uno de tus hijos. Una voz grande y fuerte. Una voz que aliente. Una voz en la que tú quieras expresarte, que en uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Un soplo viene. El soplo del Espíritu Santo viene a cada uno. Y ministra, y habla, y llena. Padre, capacita a tus hijos para que puedan oír tu voz. Y ahí deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que Dios hable a tu corazón. Deja que tus lágrimas caigan de tus ojos. Porque la paz de Dios viene sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, una palabra viene. Una palabra viene a cada uno de ellos, ministrando lo más profundo de su corazón y trayendo sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo Espíritu, tú lo estás haciendo. Tú lo haces, tú ministras, tú llenas, tú sanas. Oh Espíritu Santo, más de ti y menos de ellos. Más. Indara Mashia Ramakandara Basada. Ondora Boshia Ramakandara. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. No. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que tú eres bien y tu misericordia es para siempre. Tu gran amor nos envuelve. Tu gran misericordia nos envuelve.
porque nuestro Dios es nuestra roca, en quien encontramos protección. Él es nuestro escudo, el poder que nos salva y nuestro lugar seguro. Él es nuestro refugio y nuestro salvador, el que nos libra de la violencia. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua, porque tú lo haces y lo seguirás haciendo en nosotros. Y porque las matemáticas de Dios se hacen realidad en nosotros, en este grupo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Qué bendición poderles tener en el día de hoy. Dios es fiel con todos nosotros. Dios es maravilloso. Recuerden que el día de hoy entregamos nuestra... ¿Quieres comentarnos algo, Nubia?